En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Iniciamos un nuevo, abordaje informativo. En este caso, como siempre, una agenda llena de noticias para irlas presentando a todos ustedes en esta primera emisión, en la jornada de este martes 7 de marzo. Bueno, se abren nuevos frentes en el escenario internacional para el debate y la polémica, ¿no? Esto a propósito de las respuestas que dieron, algunas muy gruesas, muy sólidas en contra del presidente del Perú, ofrecidas en principio por Maduro y ayer por la canciller Delcy Rodríguez. Esto tendrá detalles y desarrollo en el día de hoy, en esta jornada, porque se conoció al final de la tarde, diríamos más bien la noche, que el gobierno del Perú habría llamado a su embajador en Venezuela para consultas. Además, que entregó ayer formalmente una nota de protesta en contra del gobierno de Venezuela en Lima, por lo que consideran insultos o descalificaciones en contra del presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esto viene a propósito del tema que surge de una alusión que hizo sobre Latinoamérica y una forma muy particular de hacerlo, que hizo en Princeton, en New Jersey, Estados Unidos, en la universidad, el presidente Kuczynski cuando estuvo de visita recientemente. Eso provocó respuestas de Maduro, recuerdan el viernes de la semana pasada, y ayer de la canciller en el marco de la reunión del ALBA, ofreció declaraciones en ese sentido. También se refirió al tema de los muros. De esto ya daremos detalles cuando recorramos nuestra agenda, nuestra portada principal. Eso por una parte, ¿no? Está el tema de los transportistas. Bueno, los transportistas convocaron un paro en protesta porque no se les ha cancelado lo que fue la eliminación del subsidio del pasaje estudiantil. El gobierno entremezcló esto con el asunto de las tarifas porque algunos sectores del sector transporte, aprovechando la coyuntura, hablaron de también elevar tarifas. Esto tiene registro y titulares importantes en diferentes medios de comunicación social. Los transportistas aclararon que además su protesta fundamental es por el caso del subsidio estudiantil o por la eliminación del pasaje estudiantil y que no se les ha pagado el subsidio, y también por el problema de los repuestos y el deterioro del parque automotor en el transporte público, ¿no? De todas maneras, ese paro convocado ayer, que algunos decían que no lo fue, en el interior del país, en 9 estados aproximadamente sí lo hubo. En Caracas, Vargas y Miranda hubo protestas y además presencia de los transportistas en las sedes de Fontur, en este sentido, y del Ministerio de Transporte. El gobierno ha expresado que en cuanto al aumento del pasaje probable o posible que algunos han planteado, no va, eso no está planteado ni mucho menos. Bueno, en el escenario político, ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, 18 organizaciones políticas del gobierno y de la oposición, o de la oposición y del gobierno, como prefieran, solicitaron la anulación de este proceso que ha iniciado el Consejo Nacional Electoral para que las organizaciones renueven la nómina de la militancia, ¿no? Acusaron que no es posible, que no es factible que se puedan cumplir con las reglas del juego establecidas por el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que ya hubo una primera sesión, por llamarlo de esta manera, la primera movilización de militantes. El único partido que calificó en este caso fue Avanzada Progresista, que se legaliza, el partido del gobernador del estado Lara. Hay partidos fuertes como los que comienzan a legalizarse si finalmente asisten, porque hay confusión en ese sentido, este fin de semana. Eso generaría algunas complicaciones. Bueno, y otras notas también que destacan en el panorama internacional. Trump ha flexibilizado de alguna forma su decreto migratorio, que lo firmó en el día de ayer, y sigue el caso Odebrecht. En esta circunstancia, una denuncia del fiscal general de Colombia que acusa, por las investigaciones que vienen realizando, al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a quien fue su contrincante o rival en las elecciones, Iván Zuluaga, de haber recibido dinero para el financiamiento de sus campañas electorales. Bueno,
Mucha información y hay mucho más en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar a desglosar pues nuestra portada, nuestros titulares. Bueno, en el tema internacional tenemos que la canciller dijo que era xenofóbico y racista la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Esto por lo que ha sido pues una promesa que ha hecho el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, el ministro de Transporte, Ricardo Molina, descartó el aumento a 300 bolívares del pasaje en el transporte público, como se ha dicho por allí. Bueno, en nota de sucesos, 2 agentes del SEBIN fueron detenidos en la frontera con Colombia por violar la soberanía territorial del vecino país. En el escenario internacional destaca la firma de un nuevo decreto migratorio de parte de Donald Trump. Eso lo hizo en el día de ayer. Y también seguramente tendremos informaciones de último momento de otras notas que siempre destacan en nuestra agenda. Bueno, el tema político electoral lo conversaremos y la renovación de la nómina de los partidos lo conversaremos en el día de hoy en el espacio de la entrevista con el diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Simón Calzadilla. Y luego, como epílogo, siempre tenemos arte y espectáculos. En este caso, una nota que desde hace ya varios días ha creado pues controversia. Fue la detención del cantante de One Direction, Louis Tomlinson, quien fue arrestado por conflicto con un fotógrafo en el aeropuerto de Los Ángeles. Así que bueno, tendremos información y mucho más en arte y espectáculos. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, los titulares internacionales y noticias de último momento, el tiempo y el tránsito. Ricardo y Cruzmila de inmediato con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Con los buenos días, empezamos este martes, Carlos. Bueno, vamos a ver cómo va la jornada hoy. A ver cómo transcurre el día, como dicen. Exacto. Si lo mantenemos, esos buenos días. Bueno, esperemos que sí, vale. No, hay que mantenerse en la información mientras se puede. Claro. Sí, señor. Bueno, vamos nosotros a comenzar, ¿no? Rápidamente. Nosotros vamos tenemos un con- dictador aquí, personal que está metido aquí en el oído, y dice que hay que empezar. Sí, señor. Vamos con- Bueno, comenzamos con la portada del Universal. Temas locales se abordan para el día de hoy. El gobierno descarta aumento de pasaje urbano a 300 bolívares. Es el tema más destacado. Veían la portada de Últimas Noticias, ya vamos a tener entonces la de El Universal. Es que tienen precisamente el mismo tema. El paro se cumplió en algunos estados del país, mientras que en Caracas los conductores se reunieron con la Federación de Centros Universitarios. También pues, se destaca en el Universal del día de hoy que los académicos proponen eliminar déficit fiscal y unificar el tipo de cambio. La Academia de Ciencias Económicas recomienda sanear las cuentas públicas. Atención con el tiempo, en las horas que vienen, frentes fríos generaron persistentes lluvias a nivel nacional. Protección Civil y cuerpos de bomberos se declararon en emergencia. Se espera que este panorama de lluvia se mantenga en las próximas 48 horas. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Nacional. Su titular principal refiere al siguiente tema. Académicos proponen medidas para detener la crisis económica. Advierten que los venezolanos están sufriendo un ajuste dramático y empobrecedor por la negativa del Ejecutivo a rectificar sus políticas. Pretender que repartir bolsas del CLAP sea la única respuesta significa condenar a la población a más deterioro. La otra nota que destaca en esta portada del diario El Nacional, la vamos a ver de inmediato, tiene que ver con la situación del transporte. Dice acá: 4 choferes heridos y 6 detenidos en San Cristóbal, donde también reclamaron la dificultad para conseguir repuestos y baterías. El servicio fue restituido a las 4 de la tarde. Paro de transporte en 9 estados por retraso en pago de pasaje estudiantil, es el titular del diario El Nacional. Más abajo vemos la siguiente nota: 18 partidos exigen al Tribunal Supremo de Justicia suspender el proceso de renovación. Las organizaciones políticas minoritarias instan a los magistrados a garantizar los derechos a la participación, a la organización y al voto, que serían vulnerados si desaparecen 54 de los 59 partidos que deben renovarse. En esta misma línea está, por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela, quien dijo que si el Poder Judicial no responde, quedará en desacato de la Constitución.
Bueno, el tema de esta propuesta de aumento del pasaje se repite de forma recurrente pues, en la mayoría de los diarios de circulación nacional para el día de hoy. También es el caso de Últimas Noticias. Ellos lo titulan así: ni de broma el pasaje en 300 bolos. El ministro Ricardo Molina dijo que ese aumento no puede ser. Fue rechazado el llamado a paro de la Federación Nacional de Transporte. Trabajan en plan de financiamiento para los conductores. Una información que pues llama la atención el día de hoy también es que 738 personas buscan aeronaves desaparecidas. ¿Recuerdan ustedes aquel helicóptero de la Fuerza Armada que se perdió el 30 de diciembre? Bueno, se trata de esto. El área de rastreo abarca 9.000 kilómetros cuadrados, sobre todo en el área de Amazonas. Vamos con la portada del diario 2001, titular principal: varios santos le deben velas a Odebrecht. El sumario de esta nota nos reseña lo siguiente. Según el fiscal del caso, la constructora brasileña aportó fondos para la campaña del ahora presidente de Colombia y de su oponente Zuluaga. También solicitan investigar a los peruanos Alan García y al actual presidente Kuczynski. En materia política se señala lo siguiente: Mesa de la Unidad Democrática da paso para adelante y dos hacia atrás con el tema de la validación. Ahora Voluntad Popular dice que sí acudirá al proceso de renovación pese a las condiciones injustas. Partidos piden fijar una estrategia común. Por cierto que aún Primero Justicia no decide si va o no a este proceso de renovación. Bueno, en el caso de la portada de DEA, también pues se encabezan sus informaciones del día de hoy con lo que tiene que ver con este planteamiento del aumento del pasaje a 300 bolívares. Descartado, vamos a mostrarlo por acá, ahí lo tenemos, aumento del pasaje a 300 bolívares, según lo afirmó el ministro de Transporte, Ricardo Molina. Asimismo, pues tenemos declaraciones de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, quien reiteró este lunes que se mantiene un acoso mediático contra Venezuela, lo que a su juicio busca la intervención militar del país. Información deportiva es lo que nos trae la portada del diario Líder. Cargados de optimismo es el titular principal de este periódico. Omar Vizquel, que es quien ustedes ven en la gráfica, llegó ayer al búnker de la selección venezolana en Arizona y destacó que darán el máximo. Carlos González, Altuve y El Rey están muy entusiasmados por la participación de Venezuela en este clásico del Mundial del Béisbol. Bueno, con muy buenos exponentes estamos por allá, Sí, por señor. esas latitudes. Nos vamos a la pausa. ¿Qué tenemos en la próxima parte? Bueno, vamos a revisar prensa regional, reporte del tránsito y por supuesto también haremos contacto con nuestros corresponsales desplegados en todo el territorio nacional. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar la ronda regional en el estado Zulia con la portada del diario Panorama. El único en revalidarse es Avanzada Progresista, es el titular principal. Señala más abajo que la Mesa de la Unidad Democrática pide al Consejo Nacional Electoral más máquinas y el Partido Comunista no se renovará. Y desde Puerto de la Cruz, Estado Anzoátegui, nos llega el diario El Tiempo. El titular más destacado para ellos hoy: choferes de la zona norte harán paro si no autorizan aumento. Vamos a revisar la portada del diario El Oriental que circula en el estado Monagas. Su titular principal refiere al siguiente tema: aumentan casos de niños asmáticos por constantes cambios climáticos. También en el Clarín del estado Aragua se destaca lo que tiene que ver con la tarifa para el transporte urbano. Se citan declaraciones del ministro Ricardo Molina. Dice: el pasaje no subirá. Ministro Molina desmiente aumento de 300 bolívares. La portada del diario El Sol, que circula en Margarita, también tiene información vinculada con este tema. Ellos titulan de la siguiente forma: estancada aplicación del pasaje estudiantil. Para el presidente del Sindicato de Transporte resulta imposible que el nuevo sistema comience a implementarse el próximo 15 de marzo. El ministro Ricardo Molina dijo que avanzan en la bancarización de los transportistas y está aprobada la tecnología.
Noticias del TUI que circula en Miranda nos trae la siguiente información. Rinden homenaje a la India apacuana en Cuba. Es el preludio para la ascensión al Panteón Nacional de esta PH india oriunda de los valles del TUI, lideresa de los quiriquiries que se asentaron en Cuba y sus alrededores. En el evento estuvieron presentes Héctor Rodríguez, Blanca Ecaut, Rosa León y otras autoridades de entes regionales y nacionales. Más información regional en la voz de nuestros corresponsales. Nos vamos en directo con las regiones. Hola, buenos días. Hacemos este contacto desde la Unidad de Defensa Estratégica de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aquí se ha desplegado un amplio operativo de seguridad por parte de la Guardia Nacional con el fin de darle captura a grupos delictivos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, robo y sabotaje de instalaciones petroleras. También grupos dedicados al secuestro y la extorsión en la zona. Ellos se mantienen desplegados en todas las unidades de la Faja Petrolífera para evitar la acción de estos grupos. Los habitantes de Caigüire indicaron que desde hace 3 meses aproximadamente se han visto numerosos hechos delictivos en la comunidad. De igual modo, en las rutas de transporte urbano que cubren hacia esa zona, por lo que hacen un llamado a los cuerpos de seguridad para que brinden el patrullaje durante el día. La Iglesia Católica Venezolana desarrolla la campaña nacional Compartir 2017. Al respecto, el monseñor Raúl Ascanio anunció que para la región se desarrolla el plan Ollas Comunitarias, esto para sumar voluntades y ayudar a los más necesitados en materia de alimentación, lo que están establecidos en las 39 parroquias en las zonas urbanas y rurales. También destacó que esto permite reforzar valores de caridad, esperanza y amor. Las oncenas Zulia Fútbol Club y el Chapecoense de Brasil se enfrentarán este día en el estadio José Encarnación Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo. Se estima que este encuentro inicia aproximadamente a las 7 de la noche. Autoridades regionales dispusieron de un plan de seguridad para garantizar la tranquilidad de quienes asistan a este encuentro deportivo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, tenemos en primer lugar el Austral de Chile en nuestra revisión internacional. Ellos inician con lo que fue este comienzo del año escolar. En la gráfica pues se observa a la presidenta Michelle Bachelet con el campanazo inicial. La presidenta dice que el 96% de los escolares de la Araucanía tienen educación gratuita. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El País, que circula en España. Su titular principal tiene 2 temas allí destacados. Trump vuelve a decretar el veto migratorio que paró la justicia y por otro lado se reseña el método de intimidación de Podemos a la prensa. Un grupo de periodistas relata ante la Asociación de la Prensa el trato que reciben por parte de los colaboradores de Iglesias. Tenemos también el diario El Istmo de México. Aquí pues se destacan temas de salud en su portada para la edición de este martes 7 de marzo. En riesgo el abasto de medicinas en Veracruz por parte del sector salud. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Su titular principal nos refiere al siguiente tema. Procuradora del Lavallato denuncia a García y Cornejo. Evaluación en manos del Ministerio Público. Esto tiene que ver con las investigaciones que se siguen por el caso Odebrecht. Es una de las informaciones entonces que está en la portada del diario El Comercio que circula en Perú. Vamos a revisar ahora otros temas. Información de carácter internacional también. Decenas de personas protestaron frente a la policía migratoria en Los Ángeles, Estados Unidos, para pedir la libertad de Rómulo Abélica González, mexicano de 48 años y sin papeles en esa nación desde hace 26 años. Él fue detenido cuando llevaba a su hija a la escuela. Fíjense con la siguiente nota. En Tailandia, una tortuga fue sometida a una operación de 7 horas para retirar de su estómago 915 monedas que había ingerido en el estanque donde habitaba, pues allí las personas las arrojaban con el deseo de mejorar su suerte. La tortuga está fuera de peligro. Vamos a revisar qué es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com. Información en materia política. Voluntad Popular irá al proceso de renovación de partidos. Decidimos tomar el camino que le haga las cosas más difíciles al gobierno. Participar tiene riesgos, son condiciones injustas y sin sentido. Esto lo dice Freddy Guevara, quien es el encargado de Voluntad Popular, coordinador encargado y además vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo, esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, para las próximas 6 horas. Persisten áreas nubladas con lloviznas y lluvias intermitentes y dispersas en gran parte del país durante la mañana de hoy. Debemos estar muy atentos a lo que es el desarrollo del tiempo para las próximas 48 horas. Pero revisando en detalle, tenemos a Barcelona, del oriente del país, con una temperatura entre 21 y 33 grados, cielos nublados y lluvias para el día de hoy. Coro también con pues este mismo nivel de grados entre 21 y 33, nublado con precipitaciones. En el caso de Puerto Ayacucho se repite el pronóstico, pero con una temperatura un tanto más baja, entre 20 y 32 grados centígrados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón, que nos tiene la información del tránsito para este día. Bueno amigos, vamos a revisar información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @L_noticiero. Está vinculado al tema del tránsito. Atención porque hay varios accidentes que tenemos que lamentablemente reseñar. Bueno, comenzamos diciéndoles lo siguiente. La autopista del Este despejada y acceso a la rampa, el distribuidor Las Chimeneas, fábrica de cemento. Esto es en Valencia, habilitada de nuevo a los conductores. Aquí comienza el primer accidente. Hay un vehículo que volcó en la pendiente de Tazón. Detenido el tránsito sentido hacia la ciudad de Caracas. Esta imagen corresponde a la altura de Mampote, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Nos señalan que lo que les veníamos comentando, una gandola que volcó en Tazón está obstaculizando el tránsito sentido hacia la ciudad de Caracas. No hay paso. Esta imagen corresponde a otro accidente ocurrido a la altura de Las Mallas en la autopista regional del centro. Esto mantiene cerrado ambos sentidos. Bueno, presumimos que es el mismo accidente del que les venimos comentando. En lo que tiene que ver las vías de Mariche, hay gran afluencia vehicular y también tenemos una denuncia, Playa Verde, parroquia Urimare, esto es en Catia la Mar, 63 días sin agua. Las cisternas cobran 25.000 bolívares. Bueno, otros mensajes que empiezan a llegar. Aquí está Lucía, un gatito que está cuidando allí su torta en Margarita. Bueno, está muy pendiente de lo que ocurre con ese pedazo de torta. Por acá, un desayuno bien venezolano en Santa Bárbara de Barinas, rico desayuno de arepas de maíz pilao y café con leche también. Unos dulcitos que envía Reinaldo Mata, esta nené que está de cumpleaños, Fernanda Antonielis Guantes da Silva, hoy cumple 10 añitos. Bueno, felicitaciones para ella y finalizamos con esto que nos envían un queso tentación para todos, que lo disfruten. Bueno, qué rico, gracias. Claro, se te abre el apetito, pero simplemente queda en el cerebro. ¿Cómo porque no? No es posible. Mira, sobre todo para los que no hemos desayunado hasta ahora, se nos abre el apetito. Bueno, es una manera de estimularlo, ¿no? Puro Bueno. cafecito hasta esta hora, Carlos. Oye, lo que me llamó la atención es la cantidad de accidentes del día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a entrar en detalles entonces, vamos con los titulares de la primera edición del noticiero de Televen. Bueno, haremos un repaso por las declaraciones de la canciller Delcy Rodríguez sobre el tema del muro entre Estados Unidos y México y seguramente también se reseñará lo que dijo sobre el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que ha llevado primero una nota de protesta de este país ante la delegación diplomática de Venezuela en Lima y posteriormente llamar a consultas, así se reseña, al embajador de Perú en Venezuela. Fue llamado a consulta a su país. También información sobre el transporte, lo que ocurrió en el día de ayer, el paro de transporte que en algunas zonas, en algunos estados del país se dio. En la capital de la República, en Vargas y en Miranda, fue manejado de otra forma, ¿no? En ese sentido, pero tenemos información, además la respuesta del ministro en cuanto a un posible aumento de la tarifa a 300 bolívares, la negativa que hizo en este sentido. También información política electoral alrededor del tema de la renovación de las nóminas de la militancia de los partidos políticos, información de sucesos, información internacional, destacando la reforma al decreto migratorio de Trump. En algún sentido hay cierta flexibilidad. A lo mejor se suma también la otra información que destaca en primeras páginas de algunos medios internacionales, como también acá en el país, lo que dijo el fiscal general de Colombia, el probable o factible financiamiento de las campañas electorales de Santos e Iván Zuluaga en su momento por la empresa brasileña
Odebrecht. En el espacio de la entrevista conversaremos con Simón Calzadilla, el diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, y al concluir, como siempre, pues tenemos el segmento de arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Gaudi Peroso y Héctor Matos, estamos listos ya para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola Gaudi, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días Héctor, muy buenos días Venezuela. A esta hora saludamos a nuestra intérprete en lengua de señas Mariana González y a nuestra querida comunidad de personas sordas que siempre está en sintonía de Televen. Estas son las noticias. La canciller Delcy Rodríguez calificó como una demostración xenofóbica y racista la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Manifestamos también nuestra solidaridad con el hermano latinoamericano, pueblo de México. El muro contra México no es contra México, es contra toda América Latina. Es un muro, expresión de la poca vergüenza que hoy este modelo capitalista exhibe y ha exhibido contra los seres humanos. Levantamos nuestra voz en solidaridad con todos los migrantes que hoy se ven afectados con políticas xenofóbicas, racistas, clasistas. Por otra parte, Delcy Rodríguez rechazó las declaraciones del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en contra de América Latina. El señor Kuczynski se atrevió a ofender la memoria de nuestro comandante Chávez. Señor Kuczynski, usted es un cobarde. En mi país es de poco hombre hablar de los muertos. También se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él. Al igual que otro cachorro que ya pasó a ser otro perro del imperio. Y él se la pasa pidiendo la intervención de Venezuela. Nadie le hace caso. Pero si se atrevieran, sepan que aquí hay una unión perfecta, cívico-militar, para defender esta revolución. Asimismo, desde el Teatro Nacional de Caracas, la ministra para las Relaciones Exteriores advirtió a los países del ALBA sobre la presunta imposición de lo que denominó como una supremacía blanca del poder imperial por parte de Norteamérica y Europa. Perú llamó a consulta a su embajador en Caracas, Mario López Chavarri, debido a los calificativos contra el presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski, por parte de su par Nicolás Maduro, y la canciller Delcy Rodríguez, en una nota diplomática, expresó su protesta y rechazo a estas expresiones. Asimismo, el ministro de Exterior de Perú, Ricardo Luna, aseguró que su país dará inicio a una protesta internacional en respuesta a unas declaraciones calificadas como insolentes e inaceptables contra el mandatario peruano, emitidas por su homóloga venezolana Delcy Rodríguez durante una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo veto migratorio. En esta ocasión, Irak queda fuera de la lista negra original porque ahora proporciona más información a Washington. El nuevo decreto, que entrará en vigencia el próximo 16 de marzo, tampoco limitará la entrada a los Estados Unidos de los refugiados de Siria. Sin embargo, los que no podrán ingresar son los ciudadanos de otras naciones como Irán, Somalia, Libia, Yemen y Sudán. Además, el documento expone que ya no habrá preferencia de entrada a las minorías religiosas, por ejemplo, a los cristianos que provengan de los 6 países vetados. Cabe destacar que las personas que posean residencia legal en Estados Unidos y quienes tengan Green Card no se verán afectadas por esta nueva orden. Y 2 agentes del SEBIN fueron detenidos en la frontera con Colombia por violar la soberanía territorial del vecino país. Durante la persecución de unos contrabandistas, los agentes cruzaron ilegalmente la frontera sin darse cuenta, situación que alertó a la comunidad de Paraguachón. Los agentes fueron llevados a la estación de la policía local y luego a la sede de inmigración colombiana. El caso quedó en manos de la Cancillería de Colombia y el Consulado de Venezuela. A otro tema, un comerciante de origen árabe fue liberado por sus secuestradores la madrugada de este lunes en Valle de la Pascua, estado Guárico. Sin aparentes signos de violencia física, un reconocido comerciante de origen árabe dedicado a la venta de equipos de refrigeración fue liberado la madrugada de este lunes en un sector de la población de Valle de la Pascua.
De manera extraoficial, se pudo conocer que el pasado viernes el ciudadano fue raptado en la comunidad 12 de octubre, cuando se desplazaba su vehículo marca Ford modelo Fiesta, cuando un grupo armado lo interceptó a bordo de una camioneta presuntamente robada marca Toyota modelo Terios, que posteriormente fue encontrada por efectivos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Tecnológico Los Llanos. Hasta el momento se desconoce si los familiares de la víctima pagaron a los plagiarios por la liberación del comerciante. Autoridades policiales, así como Grupo Antiextorsión y Secuestro, se encuentran realizando labores de investigación para dar con los responsables del hecho. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. El ministro de Transporte, Ricardo Molina, descartó la posibilidad que sea aumentado a 300 bolívares el pasaje de camionetas por puesto. Rechazó las protestas que los choferes iniciaron este lunes por considerar que han sido convocadas por sectores opositores al gobierno nacional. Hablamos con las cúpulas de los transportistas, sí, continuamos hablando y reuniéndonos con las cúpulas de los transportistas, pero nos hemos ido a las bases, hemos ido a hablar con los transportistas que nunca podían hablar con un ministro. El ministro Molina reconoció que su despacho se ha retardado en darle una solución al tema del pasaje estudiantil. Por este punto específicamente, es que los transportistas protestaron este lunes en 17 estados del país. La flota está paralizada en más de un 60% y yo creo que el peor transporte es el que no se tiene. Lamentablemente no hay repuesto, no hay caucho, no hay batería y la población es la que está sintiendo cada día más que no hay unidades en la calle y está pasando penurias porque no hay transporte público. Varios usuarios manifestaron no estar de acuerdo con esta petición de aumentar a 300 bolívares el pasaje. Lo que uno gana no le da la base para uno pagar eso. ¿No está de acuerdo entonces? No, porque imagínate, ganas para puro pagar pasaje. Una exageración. ¿Por qué? No se gana uno 300 bolívares diarios para invertirlo en un pasaje muy bravo. No están en condiciones, esos son unos ranchos. ¿Y la seguridad, la situación de seguridad? Eso, aquí seguridad no hay en ningún lado. Demasiado caro, no se puede. Este momento, con este sueldo mínimo que nos da este gobierno, ¿qué podemos hacer? Los estudiantes de la FCU de la Universidad Central de Venezuela se unieron a la protesta por considerar que el gobierno nacional les ha eliminado el beneficio de pagar solo la mitad del pasaje. Informaron que el próximo miércoles se reunirán con el sector transporte y se sumarán a todas las medidas que se definan en la reunión como presión hasta que el ministro Ricardo Molina dé respuesta. Harley Monseguilemán, Televen. 3 estudiantes heridos dejó la retención de 6 unidades de transporte en una protesta en la Universidad de los Andes en Mérida. Los jóvenes pedían que se habilite el nuevo sistema de cobro del pasaje estudiantil. Uno de los estudiantes recibió un perdigón en la cabeza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Centro de Atención Médica Integral de la ULA. Los otros 2 presentaron heridas en varias partes del cuerpo. Los estudiantes llevaron las unidades al estacionamiento del núcleo universitario Liria, ubicado en la avenida Las Américas de la entidad andina. En el lugar se generó un enfrentamiento con Polimérida, cuando los efectivos intentaron recuperar las unidades. El conflicto se generó porque los profesionales del volante decidieron no recibir constancia de estudios para ejecutar el pago preferencial. El presidente de la Federación de Centros Universitarios de la ULA, Jorge Arellano, espera resolver el conflicto con Fontur. Instó al organismo a instalar el sistema de cobro del pasaje estudiantil. Bueno, y sigue el escándalo Odebrecht. Ahora indican que Juan Manuel Santos recibió dinero de esa multinacional para su campaña electoral. Bueno, este escándalo pica y se extiende. Vamos a tener todos los detalles al regreso de la pausa. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, aseguró que posee pruebas sobre el pago de sobornos de Odebrecht para las campañas presidenciales de 2014. La fiscalía de ese país se basó en testimonios de exdirectivos de la empresa brasileña para determinar que a través de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht se pagó $1,5 millones para los servicios propagandísticos de la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Corea del Norte se entrena para atacar las bases militares de Estados Unidos en Japón. 4 misiles balísticos fueron lanzados y 3 cayeron al mar. El líder Kim Jong-un dio la orden para el lanzamiento ante un eventual ataque estadounidense. Además, supervisó los disparos. El ejercicio de guerra fue realizado por una unidad de artillería. Los lanzamientos coinciden con el inicio de las maniobras anuales conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur.
Se precisó que la familia desaparecida en Francia fue asesinada por el cuñado del padre tras descubrir la existencia de unos lingotes de oro. El asesino declaró haber sido acompañado en el crimen por su esposa, la hermana de la víctima. La fiscalía confirmó que el origen del crimen viene de una herencia que había creado discordias, por lo que los culpables han sido detenidos y pronto serán enjuiciados. Bueno, nos vamos a la pausa, enseguida venimos con más noticias. En solo minutos, ya venimos. El director de la alcaldía del municipio de San Diego, Enzo Escarano, aseguró que no ha sido informado de la presunta inhabilitación en su contra por parte de la Contraloría para aspirar a cargos públicos por 15 años. Yo no he recibido ningún tipo de notificación, ni por prensa, ni personalmente. La verdad que yo estoy igualito de desinformado como está el resto y desorientado como agraviado. Ahora, el mundo sabe la persecución política que mantiene este gobierno en contra mía, porque este documento no tiene ni siquiera el sello recibido por el CNE, es decir, que salió dentro de la Contraloría esa fotografía para publicarla en los medios oficialistas. Se violó el principio de la reserva, se debe tener la Contraloría como tal. Para mí, yo sigo siendo un ciudadano normal que puedo ejercer mi derecho al voto y a ser electo en cualquier tipo de elección. Para mí eso no existe, sino debe ser un documento montado. La Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado en el que condenó el documento. Aseguraron que fue impartido en perjuicio de Escarano y que es una demostración de judicialización de la política. Fue otorgada la libertad bajo fianza del concejal de Primera Justicia del Estado Zulia, Jorge Luis González. Así lo informó el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. A través de su red social, Twitter, el parlamentario indicó que no se trata de un acto de justicia, sino de la liberación de un inocente que seguirá luchando. Agregó que el concejal tenía 53 días secuestrado. Partidos de oposición aún debaten sobre el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticos. Voluntad Popular informó que se someterá al proceso, aunque considera que existen condiciones adversas. El periodo de validación para Voluntad Popular será entre el 11 y 12 de marzo. Desde la Tolda Naranja existe la meta de alcanzar el 0,5% de militantes en todos los estados del país, aunque desconfían del proceso. Voluntad Popular ha decidido que no le va a entregar en bandeja de plata al gobierno nuestra tarjeta, nuestro partido ni nuestro sentimiento. Por lo tanto, para enfrentar a la dictadura y trasladarle el costo político de legalizarnos a ellos y no a nosotros, Voluntad Popular llama al pueblo de Venezuela a participar este 11 y 12 de marzo para validar a nuestro partido. Por su parte, el presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, informó que la organización no participará en el proceso de relegitimación por considerar que las condiciones impuestas por el CNE son ilegales, improvisadas e imprecisas. Justamente, militantes del partido COPEI solicitaron al CNE la revisión de la logística aplicada en el proceso de renovación. No se le entrega a ningún partido político ni siquiera la acta de totalización de los militantes que llevan a cada punto de recolección. A su vez, solo disponen de 14 horas para que 59 partidos políticos hagan su proceso de reparo. Ante este panorama, el partido Primero Justicia aún no ha decidido su participación, aunque su fecha de validación está prevista para el 25 y 26 de marzo. Estamos evaluando el transcurrir del evento tanto del sábado como del domingo en el tema de la validación de los partidos. Lo primero que queremos decir es que nunca existió un reglamento. Bueno, luego de esta cadena de radio y televisión vamos a conversar con Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional, quien ha sido consistente y perseverante en la denuncia alrededor de este tema. Simón, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Este tema que surge de este proceso de renovación de nóminas, como se denomina, de la militancia, de validación de los partidos políticos. Tú has hecho una serie de señalamientos bastante gruesos alrededor de lo que ocurrió el primer fin de semana y no sé qué es lo que puede ocurrir en definitiva y cuál va a ser la conclusión de todo este proceso. Buenos días y gracias, Carlos, y a Televen por la invitación al programa.
Y la participación que tuvimos este fin de semana en este proceso nos permitió constatar en los hechos los graves señalamientos que ya anteriormente veníamos realizando. Y pudimos ver que este esquema de validación de partidos políticos que cambia lo que ha sido la tradición de promoción, apertura y garantía a que los venezolanos tengamos la libertad de asociarnos partidistamente como lo garantiza la Constitución y la ley, bueno, es inversamente proporcional al propósito de la misma. Con este esquema de validación, los partidos intermedios, los partidos pequeños no tienen ninguna oportunidad. Todo el discurso de quejas y de señalamientos que hicieron los partidos del polo patriótico y los partidos de oposición, el fin de semana nos demostró que teníamos absolutamente la razón, que esto es un esquema absolutamente excluyente. Un partido político para validarse en el pasado, hace un año, te daban 6 meses y te daban las planillas y tú con esas planillas ibas a las casas de los militantes, te firmaban. Esas planillas tú le sacabas fotocopia y le entregabas foliadas al Consejo Nacional Electoral. Después ellos las revisaban, después venía un proceso de reparo de 2 meses. Tú tenías un año para validarte todas las posibilidades, todas las comodidades. Eso se redujo a 7 horas diarias por 2 días, es decir, 14 horas que en la práctica terminan siendo como 12, 11 horas, con máquinas que fallan, etcétera. Y en ese breve momento te exigen que tú tienes que hacer la recolección en un mínimo de 2 estados. La maquinaria necesaria para tal evento, eso solamente es producto de partidos con demasiada capacidad logística. Ahora, lo más grave es que te ponen 5 y 6 partidos en un mismo día. Bueno, 2 partidos en un día es casi imposible que se puedan validar. En el caso de este fin de semana, Simón, por ejemplo, claro, el partido que tenía mayor envergadura, que fue el que se legalizó finalmente y obtuvo el número o el porcentaje, fue Avanzada Progresista. Obviamente compite con partidos mucho más pequeños, que no tenían la logística ni tenían tampoco la posibilidad de movilizar una militancia con la celeridad y que lo podría haber hecho Avanzada Progresista, ¿no? Carlos, pero es que no, nuestros amigos y hermanos de Avanzada Progresista no es que se validaron. Ellos ahorita recabaron unas firmas que no las tienen en sus manos porque no te queda constancia de la gente que firmó por ti. No, pero el problema es, no se puede auditar porque tú para hacer una auditoría necesitas el elemento físico para constatarlo con lo electrónico. Aquí no te quedó una constancia física de la gente que firmó por ti, no te quedó una papeleta, no te quedó un cuaderno, no te quedó nada, un listado, absolutamente nada. Ahora, el problema es que las firmas que nosotros recabamos este fin de semana, si mucha de esa gente firma la semana que viene por el partido que venga, me la descuentan. Vienen 2, 3 jornadas más y si esa porque gente... no hay control ni siquiera con las captahuellas. No hay control. El que firmó la semana pasada puede volver a firmar la semana que viene. Y después de 10 semanas en esa jornada, a ti te descuentan seguramente toda esa firma y después te la van a cruzar seguramente con la base de datos de la supuesta militancia del PSUV. Lo que quede es lo que tú vas a tener. Entonces te van a descontar mucho de eso y te van a dar 2 días a todos los partidos con las mismas máquinas para que tú entonces las repares. Eso es una locura. Porque tú puedes hacer los reparos solamente 2 días. 2 días todos los partidos, después de 10 semanas. Muchos podrán decirte, pero hay mala intención. Bueno, pero totalmente. Imagínate nosotros que nos tocó de primero, fuimos el Conejilla de India, nos tocó competir con una organización política que desplegó una logística mucho más fuerte. La semana que viene, esta semana le toca, por ejemplo, a Voluntad Popular, le tocó la suerte de que van solos, pero tienen que desplegar una logística muy grande. Pero la otra semana de arriba, Carlos, le toca a PJ, a Acción Democrática y a COPEI. Las mismas máquinas, los mismos 2 días. Y un nuevo tiempo le toca posterior al final. Entonces, es un proceso no solamente injusto, tú no tienes las mismas condiciones que los demás, sino que te ponen a competir más partidos orgánicos que le van a dar las mismas máquinas. Es decir, es una trampa donde no se puede auditar, donde no tienes garantía, donde te restringe el derecho a la participación. Con este esquema, jamás el Partido Comunista de Venezuela hubiese podido existir en el pasado. Bueno, ayer 18 organizaciones solicitaron que el TSJ anulara todo el proceso, ¿no? Precisamente por eso. Mire, es que el MAS no hubiese podido existir con un esquema como este, no hubiese podido existir el MEN, no hubiese podido existir todo lo que le daba
pluralidad y libertad al ciudadano para pertenecer y para votar por la opción que más quiera. Esto es un elemento muy grave que pretende acabar con la pluralidad política en el país y cuya decisión final de quién queda o no queda está en 4 rectoras absolutamente subordinadas al partido oficial. Esto es un hecho muy grave, se les dijo, se les llamó. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, y nos dijo, miren señores, no se preocupen, si un partido es pequeño pero orgánico, ustedes van a tener las condiciones para recogerle y seguir existiendo, vamos a darles el tiempo necesario. Y eso no fue así, hicieron todo lo contrario. Y eso es un elemento muy grave que con el hecho de que un gobierno no quiere hacer elecciones y ahora te está cercenando la manera de la participación dentro de los partidos, bueno, estamos ya en un momento de pérdida absoluta de la democracia venezolana, el desconocimiento de las elecciones y las instituciones. Ahora, Simón, si por ejemplo uno de los grandes partidos o 2 de los grandes partidos quedan fuera precisamente por los obstáculos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pero porque fíjate ese señalamiento que por el número de máquinas, por una logística reducida, escasa que establece el Consejo Nacional Electoral, cuando tengan que ir a renovar la militancia de primero Justicia y Acción Democrática, más la del COPEI, bueno, que ya no es un partido tan grande, ¿no? Pero en todo caso, eso puede generar problemas y dificultades. Por supuesto que sí. El problema es que al final de esta jornada va a ser muy discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral y sus rectoras quién es el que queda validado y quién no. Y mientras tanto la gente está pasando hambre. Y para nosotros, obviamente, uno quiere su sigla, uno quiere mantener su partido, uno lo ha luchado mucho por ellos. Ahora, tenemos un compromiso en la unidad que indistintamente si queda 1, quedan 2, queda 3 o no queda ninguno, ahí tenemos la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Y si queda 1, va a inscribir son los candidatos producto de las primarias y los acuerdos de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto no va a dividirnos y tampoco nos va a dividir en las candidaturas. El riesgo de invalidar la tarjeta de la MUT, Simón, porque por allí asomaba a un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela que la MUT es cuestionable también. Bueno, pero es que parte del plan del gobierno es precisamente la posibilidad de que te eliminen la MUT y que te eliminen los partidos políticos, de modo que puedan hacer unas elecciones donde solo participan ellos. Eso no lo vamos a tolerar la sociedad venezolana. Eso sería una involución histórica producto de una desesperación que va a traer graves consecuencias. Nosotros vamos a seguir luchando no solamente por garantizarle a la gente su posibilidad de participar en política y expresarse a través del mecanismo electoral que hoy le niegan. Esto es una lucha que tiene que dar toda la sociedad en vista de que cada vez más este régimen absolutamente autoritario, desesperado, miedoso, que perdió todo apoyo popular y que no quiere hacer elecciones, está confiscando, usurpando la soberanía y los derechos de los venezolanos garantizados en la Constitución, y sobre un régimen tiránico de esta forma no nos queda más que organizarnos, participar, salir de manera organizada en la calle, y ahí es a donde la Mesa de la Unidad Democrática está dando un gran debate interno para orientar y armar un plan que nos permita a los venezolanos dar una lucha triunfal para poder conquistar a través de un cambio político los derechos que nos están confiscando, no solamente los derechos, porque aquí se están violando los derechos humanos más elementales. Otro elemento importante, ya comienza una serie de hipótesis y de conjeturas alrededor del próximo proceso del fin de semana. Por ejemplo, frente a Voluntad Popular, que ha sido un partido crítico, a veces extremadamente crítico del gobierno, ¿qué postura pudiera subir el CNE o los funcionarios del CNE? ¿Retrasarles todo el proceso? Mira, nosotros queremos hablar con absoluta sinceridad, y el 95% de los funcionarios que estaban en las máquinas y en las oficinas regionales hicieron su trabajo lo mejor que podían ante las dificultades técnicas y los errores conceptuales que tiene el procedimiento. Ahora, fue muy desordenado todo aquí. Fue muy desordenado, muy imprevisto, y nos tocó a nosotros que estábamos de primero pagar todo eso. El tema es que nosotros sabemos que hay rectoras del Consejo Nacional Electoral que no estaban de acuerdo con este procedimiento y se los impusieron. La subordinación del cuerpo rectoral de las rectoras del Consejo Nacional Electoral al PSUV y al alto gobierno es algo muy preocupante, como sucede con el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto va a desatar graves problemas, porque no solamente nos están confiscando derechos políticos. El venezolano el día a día perdió el derecho a la alimentación, al medicamento, a una vida digna, y eso es una gran lucha que tenemos que dar. Esto no nos va a distraer. Nosotros
nosotros vamos a seguir luchando por nuestras organizaciones políticas, nosotros vamos a denunciar todos estos hechos, vamos a llevarlo a la comunidad internacional, pero de la mano también vamos a orientar y a luchar con el pueblo en la calle para producir un cambio que nos permita sacar a nuestro país de la crisis y del atolladero que hoy se encuentra. Esa es la gran misión que tenemos en la unidad. Ahora, ¿qué pueden hacer las instancias internacionales en este sentido? Bueno, yo creo que en Venezuela hay una gran preocupación en el mundo por lo que está sucediendo y nosotros tenemos que informar a los parlamentos, a los partidos del mundo. ¿Qué dirá el Partido Comunista Chino de lo que le están haciendo al Partido Comunista Venezolano? ¿No? Es algo que no puede ser aislado y que nosotros estamos cada vez trabajando para conseguir el gran consenso nacional e internacional que nos permita producir el cambio en el país. Bueno, Simón, gracias por toda esta información. Estaremos muy pendientes de realizando el seguimiento informativo en este caso de lo que pueda pasar. Bueno, ya tenemos que despedirnos. Yo desde aquí de la silla hoy, desde allá lejos, están allá Cruz Vila y también Gaudí. En todo caso, la invitación para mañana cuando estaremos compartiendo nuevamente con todos ustedes en la primera emisión del noticiero de Televen. Hasta mañana.